Retomando a los conversatorios oftalmológicos interdisciplinarios, en esta oportunidad deseo revisar el tema del endotelio vascular y su relación con la retinopatía diabética. Es que los oftalmólogos tenemos una ventaja sobre el resto de las especialidades de la medicina. Nosotros podemos ver directamente los vasos sanguíneos y los tejidos nerviosos a través de la pupila sin necesidad de ningún otro equipo diferente a un oftalmoscopio. Entonces sabemos que en América unos 50 millones de personas podrán sufrir diabetes y después de los 40, 1 de cada 10 latinoamericanos en países es más, como México, van a ser diabéticos y cada vez a más temprana edad. Entonces, la idea es revisar un poquito qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica e irreversible del metabolismo, en el que se manifiesta un exceso de glucosa presente en sangre y en orina. Esto es debido a la disminución de la secreción de la hormona insulina en algunos casos o en la más por una deficiencia en su acción periférica. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglicemia, que puede cursar con o sin hipoxia. Hipoxia, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente a los nervios y los vasos sanguíneos. El marco de referencia entonces nos dice que hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La tipo 1 se llama insulinodependiente, juvenil o que tiene su inicio en la infancia y es por una deficiencia en la producción de insulina. Requiere administración diaria de esta hormona y un monitoreo muy estricto. La causa no se conoce, pero algunos piensan que puede tratarse de un virus. En la diabetes tipo 2, no insulino dependiente o de inicio en edad más adulta, aunque ya se están viendo casos de niños obesos con diabetes tipo 2, se debe a una utilización ineficaz de la insulina por los tejidos periféricos. Es el 90% de los casos de la diabetes y se debe en gran medida a una dieta inadecuada, a la inactividad física y al aumento del peso corporal. Los síntomas en todas son parecidos, pero mucho más intensos en la diabetes tipo 1 y las complicaciones también más tempranas. Y está la diabetes gestacional, es un estado hiperglicémico, habitualmente asintomático, que aparece o se detecta por primera vez durante el embarazo. La diabetes mellitus es cada vez más frecuente, va de la mano del sedentarismo y es una de las principales causas de muerte en el mundo desarrollado por su asociación a problemas cardiovasculares. La diabetes en oftalmología es importante y es una de las 3 principales causas de ceguera, ¿sí?, por la retinopatía diabética. Y junto con la nefropatía y el pie diabético son sus 3 más frecuentes y temidas complicaciones. La diabetes es una de las principales causas de ceguera no reversible en el mundo. Afecta especialmente la visión de aquellos en quienes empezó más temprano y el control ha sido menos estricto. Es muy grave en los diabéticos juveniles o tipo 1. Entonces, para entender los estadios que llevan a la ceguera a los diabéticos por la retinopatía diabética, debemos entender que se trata de una microangiopatía isquémica crónica que lleva a una hipoxia sostenida y ahí radica toda su fisiopatología. Hace ya varios años, el Diabetes Control and Complication Trial publicó sus resultados describiendo los factores de mayor importancia en el desarrollo de las complicaciones de la diabetes en las que se cuenta la retinopatía. Los factores relacionados con las complicaciones de la diabetes
son, primero, niveles elevados de hemoglobina glucosada. 2, hipertensión diastólica. 3, la dislipidemia. Esa triada es sumamente peligrosa. Las complicaciones de la diabetes mellitus en la retina y seguramente en los demás órganos blancos no es otra cosa que una disfunción del endotelio vascular. El endotelio vascular es el maravilloso órgano ubicuo, el mayor del cuerpo y bueno, el último en haber sido descrito, se relaciona con el mantenimiento de la tensión arterial, con la integridad de los vasos sanguíneos, con la fluidez de la sangre, con la modulación de la respuesta inflamatoria, porque tiene respuestas vasodilatadoras y vasoconstrictoras, pero también por disminuir el estrés de fricción, por el roce de la sangre con las paredes y porque tiene efectos antifibrinolíticos y antianterogénicos. El endotelio vascular es una verdadera fábrica de mediadores químicos. Tenemos muchos producidos en ese nivel, cuya función puede ser antagónica, yendo de la vasodilatación con el óxido nítrico y las prostaciclinas a la vasoconstricción con la endotelina 1 o efectos antitrombóticos y antiagregantes plaquetarios con la prostaciclina o moduladores de la inflamación, importantísimos por las integrinas, las selectinas, las moléculas de adición, el FAP, la prostaglandina alfa-2-alfa, el tromboxano A2 y el anión superóxido, y seguramente muchas otras que estarán por describir. Ahora, la disfunción endotelial, no solamente en la diabetes, sino en todas las patologías que le vinculan, se traduce en alteraciones de la permeabilidad y de la perfusión capilar, en la coagulación intravascular, en la vasoproliferación, en el incremento de los radicales libres de oxígeno y en una pobre e inadecuada respuesta inmune. Y todo eso junto es lo que se aprecia en los distintos estadios de la retinopatía diabética. La hemoglobina glucosada limita la liberación de oxígeno del grupo M y disminuye la elasticidad del hematíe, lo que dificulta su paso por los capilares, enlenteciendo la circulación y disminuyendo el intercambio metabólico. Entonces, los altos niveles de glucosa en sangre hacen que la hemoglobina, sin necesidad de un mediador enzimático, se convierta en hemoglobina glucosada. De ahí que el término glucosilada no sea correcto, porque implicaría una acción con intermediario. Y esto hace que los hematíes pierdan elasticidad y su tránsito por los capilares sea mucho más difícil. Y el intercambio metabólico también. Se ha demostrado experimentalmente que la hiperglicemia sostenida crónicamente, que se ve en los diabéticos no controlados, inhibe la síntesis del óxido nítrico y estimula la de endotelina 1 y del FAP endotelial, que son factores vasoconstrictores y procoagulantes que van a favorecer las microangiopatías observadas en los tejidos más susceptibles, dentro de los cuales el tejido nervioso es uno de ellos. La hiperglicemia crónicamente sostenida provoca la glucosación no enzimática de las proteínas de la sangre por adherencia de esa exosa a los radicales de los aminoácidos terminales en el grupo M. Se producen además albúminas glucosadas, globulinas glucosadas, lipoproteínas glucosadas y la hemoglobina glucosada, que tendrán efectos nocivos para el endotelio y para las membranas de las células sanguíneas, y además van a aumentar la presión osmótica en el plasma. También habrá lesión endotelial por la secreción de moléculas de adhesión, de integrinas y selectinas, y por la liberación de factores quimiotácticos
elementos que al fallar en conjunto favorecen la microangiopatía hipóxica crónica observada en las complicaciones de la diabetes mellitus. En cortes histológicos de retinas comprometidas por diabetes mellitus se observó un marcado engrosamiento de las láminas basales del endotelio capilar y una notoria disminución en el número de pericitos vasculares, que en condiciones normales deberían ser de 1 por cada célula endotelial, ya que son los que le reemplazan. Pero en la diabetes no es así. Aumenta la lámina basal y disminuye el número de pericitos. Y entonces viene la pregunta lógica: ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe la pérdida de los pericitos vasculares, que como sabemos son células totipotenciales, indispensables para el sostén y nutrición del capilar y para el reemplazo de las células endoteliales envejecidas y apoptósicas? Hay algunas hipótesis. Las más coherentes están relacionadas con un subproducto del metabolismo de la glucosa por la vía de las pentosas, que no sirve para producir ATP, sino para la formación de los sustratos de los nucleótidos, como son el ADN y el ARN. Esta sustancia intermediaria del metabolismo de las pentosas es el sorbitol y antecede a la síntesis de la fructosa. En muchas células del organismo que no requieren insulina como transportador para incorporar glucosa sanguínea al citoplasma a través de la membrana celular, y que además poseen una enzima conocida como la aldosa reductasa, cuya acción es dependiente de la concentración de su sustrato, que es la glucosa, se producen grandes cantidades de sorbitol. Entonces la vía metabólica sería de glucosa, enzima aldosa reductasa, forma sorbitol, que con NAD, pH, pasando a NADP, llevan a la formación de fructosa, de ahí al piruvato y al ácido láctico. Pues bien, muchas de estas células capaces de acumular sorbitol pueden aumentar su concentración exageradamente si la concentración del sustrato, que es la glucosa, dentro del citoplasma es muy elevada. Y esto ocurre en las células que no necesitan de insulina como transportador intracelular y que además tengan la enzima aldosa reductasa. El sorbitol es un azúcar poco soluble, no difunde a través de la membrana celular. Por eso, al saturar los sistemas enzimáticos descritos, ya no se transforma en piruvato y ácido láctico con la velocidad que debería ser, se acumula en el citoplasma y al no difundir por las membranas produce un aumento de la carga osmótica. Eso hace que la célula se hinche, ingrese gran cantidad de agua y termine por explotarse. También se ha visto que el nivel elevado de sorbitol es tóxico para la bomba de sodio y potasio. Entonces imagínense, aumento de la carga osmótica con disfunción de la bomba de sodio y potasio es algo catastrófico para este tipo de células. Bueno, pues estudios han demostrado que los pericitos vasculares no precisan de insulina para captar glucosa del plasma y además poseen la enzima aldosa reductasa. Ahí está servido. Puede ser esa la causa de la destrucción de pericitos en la retinopatía diabética. Básicamente eso era lo que les quería decir en este primer conversatorio. Recordemos las claves. Distintos tipos de diabetes tienen en común hiperglicemia. Hiperglicemia que puede aumentar los niveles de sorbitol intracelular, que puede destruir células susceptibles como son los pericitos vasculares, pero que además al glucosar las proteínas, no solo del grupo M,
de los eritrocitos, sino las demás proteínas sanguíneas, hace que aumente la presión coloidosmótica y disminuya la elasticidad del hematíe para transitar por los capilares. Ese cóctel termina en lo que llamamos microangiopatía diabética. Muchas gracias.